Ok, ahora estamos en Romanos capítulo 6. Me pueden seguir en su Biblia si gustan, pero como ya saben, como de costumbre, ya tengo los versículos aquí arriba. Vamos a repasar un poquito un resumen sobre el capítulo 5. Los que estuvieron aquí la semana pasada recuerdan que estuvimos hablando sobre hay que estar en paz, tenemos paz con Dios. Decía Pablo que tenemos que tener paz, que ya estamos. Decíamos que había dos interpretaciones. Una decía que tenemos ya paz con Dios, ya no estamos enemistados con Dios, por lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz, ya tenemos paz. O la otra interpretación decía que nos exhortaba a tener paz. Al parecer muchas personas estaban, pues un poquito, había una enseñanza donde decía que se tenían que convertir al judaísmo, se tenían que circuncidar y como que estaban preocupados, y Pablo dice no. Tengamos paz en Dios, Dios ya nos aceptó y tenemos que tener paz. Y sea que también nos tenemos que regocijar siempre en Él, inclusive en las pruebas. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Y decíamos, ¿cómo podemos tener paz y regocijarnos aún en las pruebas? Y como dice ahorita Roger, decía, es fácil uno decirlo ahorita, pero en el momento es difícil. Pero el que lo estaba diciendo era Pablo. Él sí había pasado por un montón de cosas. Él lo habían dejado tirado, lo habían golpeado, pensaba que ya estaba muerto. Dice que en otra carta que lo habían dejado, lo aventaban a las fieras. O sea, y él sí decía, regocíjense siempre, aún en las pruebas, porque las pruebas te hacen más fuerte. Y al final de cuentas, eso pues es para bien. Y también al final el capítulo cerró con, el apóstol Pablo estaba haciendo una comparación entre Adán y Jesús. ¿Se acuerdan de la comparación que hizo? Dice que así como por la culpa, la acción de un solo hombre entró el pecado en el mundo, así igual por la acción de un solo hombre entró la salvación por el mundo. Y ahí nos quedamos en esa comparación que hacía. Ok, entonces esto es un resumen solamente. Vamos a empezar en el versículo 1, capítulo 6. Dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Esta es una pregunta retórica. Obviamente la respuesta es no. Pero al parecer ya lo estaban, o una de dos, o lo estaban malinterpretando a Pablo ya desde entonces, o lo estaban, de adrede lo estaban atacando. Porque él decía, recuerden, ok, nosotros hemos pecado, pero Dios mostró gracia y misericordia, porque nos salvó, nos perdonó. Y decía, entre más pecamos, pues más nos perdonó Dios, o sea, su gracia más abundó. Y unos pudieran, o lo acusaban de que él estaba diciendo, pues entonces hay que pecar más. Si entre más pecamos, más nos perdona y más gracia es su misericordia, pues vamos a pecar aún más para que crezca más su gracia. Entonces dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice? De ninguna manera. O sea, obvio que no. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Ok, entonces esto es una enseñanza difícil, ¿no? Al bautizarnos nosotros, lo que estamos diciendo, el bautizo, recuerden, representa muertos a nuestra vieja naturaleza, resucitados a una vida nueva. O sea, a la hora de aceptar a Cristo, no nomás es levantar la mano, repetir una oración. Estamos haciendo una decisión de decir, ok, yo me voy a arrepentir de mis pecados y de ahora en adelante voy a vivir una vida nueva. Ya ese Ruri, ese Ruri viejo, del de antes de ese Ruri ya murió. Ese Ruri ya no existe. Ese Ruri que antes tocaba en los bailes y que andaba ahí haciendo cosas que no tenía que ver, que hacer, ese Ruri se supone que ya no existe, ya está muerto, ¿verdad? O al menos esa es la mentalidad que debo de tener. Esa es la mentalidad que todos tenemos que tener, ¿verdad? Esa Lupita de antes ya está muerta. Esa Lili de antes también ya está, esa ya no existe, esa Lili es una Lili nueva. Y así todos, o sea, porque dice, ¿acaso no saben eso? O sea, hello, eso es lo que hicimos. Dijimos, vamos a morir a nuestra vieja naturaleza. Desafortunadamente, en muchas iglesias,
venimos, o muchos no han hecho esto, no lo han entendido bien. Siguen con ciertos pecados, siguen con ciertas costumbres que saben que está mal, que a Dios no le gusta, pero lo seguimos haciendo. Acá, Dios perdona. Decimos, como dice Pablo, pues vamos a seguir pecando. Acá, Dios perdona. Y como dije aquí hace rato, ya lo estaban malinterpretando. En Romanos 3, Pablo ya había hablado sobre esto. Dice, sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? Alguien podría seguir argumentando, ¿por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él? Algunos incluso nos difaman, o sea, ya lo estaban, de adrede le estaban haciendo esa acusación. Algunos incluso nos difaman, asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. O sea que ya lo estaban malinterpretando desde ese tiempo, desde ese entonces. No tenemos que malinterpretarlo nosotros. Dios no quiere que sigas pecando. El evangelio no es permiso para que sigan pecando. La sangre de Cristo no es un boleto para que sigamos pecando. Eso lo está diciendo Pablo una y otra vez y lo va a seguir repitiendo durante toda la carta de Romanos. Nosotros nos bautizamos y cuando nos bautizamos estamos diciendo que estamos muertos. La palabra esa, cuando dice que nos bautizamos, viene la palabra griega bapto, que significa arrollar, inundar, cubrir completamente con fluido, manchar, teñir, mojar, bañar. Eso significa bapto, o sea, como sumergir a algo. Y la idea es que cuando, por ejemplo, si tienen un pedazo de tela y lo van a pintar, no sé, de púrpura, por decir, lo empapas. ¿Para qué? Para que se convierta para que tome las cualidades al producto que lo estás inundando. Entonces nosotros al bautizarnos es como si nos estuviéramos empapando de Cristo. Tenemos que tomar cualidades de Cristo. Tenemos que empezar a imitarlo a Él. El Ruri viejo ya murió, ahora ya no vive Ruri, ahora Cristo vive en mí. Y yo tengo que actuar, decir y comportarme como si Cristo estuviera hablando por medio de mí. Ahora, eso es dificilísimo. Va a haber situaciones donde en realidad no sabemos qué hacer. O sea, hay cosas que obvio, dices, no robes, no mates, no adulteres, pues ok, eso no lo vamos a hacer. Pero hay veces que así de tiro digo, hijo, si hago esto voy a fallar en esto, pero si hago esto voy a fallar en el otro. ¿Qué hago, Señor? Entonces tenemos que pedir al Señor sabiduría cuando estamos en esas situaciones. Si alguien nos lastimó, tal vez algún familiar o alguien, y no los queremos perdonar. O sea, hay que pensar, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga en este momento? Pero ese es el punto, que estamos viviendo una vida nueva. El pecado ya quedó atrás. Dice en el 5, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Y aquí está haciendo una analogía. Una persona muerta ya no peca, se supone, o sea, ya no tiene poder para pecar, ya quedó libre del pecado una persona muerta. Entonces, esa es la idea que yo tengo que tener desde ese Ruri viejo, ya está muerto. O sea, ya estuvo, yo ya me morí. Ya no voy a andar buscando el pecado allá afuera en el mundo, tratando de satisfacer mis deseos carnales. Ese Ruri ya está muerto, ya estuvo. Esa es la mentalidad o la actitud que debiéramos de tener. Ya estoy muerto, ya estoy libre del pecado, ya soy libre. ¿Para qué? No para hacer lo que yo quiera, sino libre para adorar al Señor y vivir como Él manda. Dice, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Y esa es la promesa que tenemos. Al final de cuentas, que un día vamos a ser levantados nuevamente, vamos a resucitar nuevamente. Esa es la esperanza que tenemos en el Señor, es la paz que el cristiano tiene cuando algún familiar muere o algo. Eso es lo que nos consuela, decir, ok, esto no es el fin. Un día voy a volver a ver a mi familiar, un día voy a volver a abrazar a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a quien sea. Esa es la esperanza que tenemos.
Y si ya hemos muerto, así como Cristo murió, pues también vamos a resucitar, así como Cristo resucitó. Dice en 1 Corintios 15:20, hablando sobre Cristo, dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Cuando dice el primero, se supone, está insinuando que vienen otros después. O sea, está hablando de nosotros. Así como Él resucitó. Y Él resucitó literalmente. ¿Se acuerdan que no era nomás un espíritu? No era nomás que se aparecía así como un ángel o un fantasma. Se aparecía a sus discípulos y decía, tóquenme, mira, aquí estoy. Tóquenme. Y dice que comía con ellos, bebía con ellos. A veces me pongo a pensar en eso. ¿Cómo qué tipo de cuerpo vamos a tener cuando seamos resucitados? O sea, no me puedo ni imaginar, pero aparentemente se va a poder tocar, vamos a poder disfrutar todavía del cafecito, de la birria, todo. Vamos a poder disfrutar de esas cosas, no como un fantasma, no como una luz, sino realmente vamos a resucitar físicamente. Dice ahí mismo en 1 Corintios 15, así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. O sea que, y esta es la promesa, repito. Estamos muertos al pecado para vivir otra vez un día. Ahora, eso nos dice que si no hemos muerto al pecado, a lo mejor no vamos a vivir entonces en un futuro. Por un lado es una promesa, pero por otro lado es una advertencia. ¿Quieres morir para siempre o qué? Entonces sigue dándole vuelo el hacha ahorita, vive ahorita. ¿Quieres vivir ahorita? Dale. Pero no, ¿qué prefieres? ¿Guardar tu vida ahorita y perderla para siempre? ¿O perder tu vida ahorita y tener vida eterna? Esa es la opción que el Señor nos da. Ok, vamos a seguir adelante. Dice, de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Okay, ¿cuántos de aquí pueden decir, yo sí estoy muerto al pecado, muerto al pecado? Se supone que todos, y repito, cada quien, en otra parte, en las cartas de Pablo dice que nos autoexaminemos. Tal vez haya algo en nuestra vida, en nuestro corazón, alguna costumbre, algo que sabemos que está mal. Hay que desecharla, hay que tirarla. Bueno, vamos a seguir. Dice, por lo tanto, o sea, por todo lo que estamos diciendo, en conclusión, no permiten ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Eso es lo que decíamos. Una cosa es caer y decir, hijo, la regué, Señor, perdóname, y tratar de no hacerlo. Otra cosa es, está bien, vamos a darle vuelo, el Señor perdona. No permiten ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. O sea, dice como si ya los hubiera resucitado Dios. Cuando Dios nos resucite, sí, ya vamos a estar libres de todos, de este cuerpo este cuerpo pecaminoso. También de este cuerpo pecaminoso. Pero un día lo va a hacer, pero dice, háganlo como si ya lo hubiera hecho, como quienes han vuelto, como si ya lo hubieran hecho. Ahora, aquí se lo está diciendo ellos a los romanos. ¿Y cómo vivían los romanos en esos tiempos? Los gentiles eran un desastre. Bien puercos. Ellos tenían y esto yo me imagino que era bien difícil para Pablo y los demás judíos enseñarle a un gentil que había crecido entre los paganos, entre la prostitución, entre todo lo que hacían los paganos. Y aquí está Pablo tratándoles de decir, no, mira, no se tienen que circuncidar, no tienen que estar todo lo que dice Moisés, pero eso no quiere decir que ya puedan hacer lo que ustedes quieran. Aquí está hablando sobre la fornicación, obviamente. ¿Y por qué? Porque en Roma la prostitución dice que era algo tan normal como ir a comer a un restaurante. Dice aquí en historyhit.com, dice, el aedile, era una oficina responsable de los edificios públicos, regulaba la prostitución en la antigua Roma, emitiendo a las mujeres una licencia tupri,
o es su licencia para el libertinaje. Después de anotar sus detalles, sus seudónimos y sus precios. Así como cuando, como hoy que dice, voy a agarrar mi licencia de constructor, ¿verdad? Voy a agarrar mi licencia, ¿sabes qué? Voy a agarrar mi licencia de libertinaje, quiero ser prostituta. O sea, algo normal. Ok, en esta cultura no era mal visto. De hecho, dice aquí, dice aquí, en esa misma página, dice, debido a la normalización de la prostitución en la antigua Roma, los burdeles a menudo estaban en lugares relativamente prominentes, en lugar de estar necesariamente escondidos. O sea, no era de que vamos a la zona allá, no. No, eso no. Dice, prominentes poetas romanos escribieron sobre burdeles y prostitutas, incluyendo sus sentimientos muy reales por ellas, ilustrando cuán ampliamente aceptada era la prostitución dentro de la sociedad. O sea, que no era algo escondido, no era, lo vamos a poner allá, era algo bien normal, lo ponían en el centro, como dice aquí, ya vamos al burdel. A eso se estaba enfrentando Pablo. O sea, eran gentes bien nuevas en el evangelio. Un judío que creía en Cristo, pues en realidad nomás tenía que creer. Ya tenía todo el entrenamiento. Un judío desde niño lo entrenan en la ley, lo entrenan ellos saben que una sola mujer, no robes, no mates, todas las leyes de Dios. Nomás tenían que obedecer, creer en Cristo, creer los profetas y ya, y seguir obedeciendo a Dios. Un gentil no. Él no tenía nada de preparación, él no sabía nada del judaísmo, ni de la ley, ni nada. Esos eran bien nuevos. O sea, al grado de tener que decirles esto. Un judío ya sabe que no tenía que hacer esto, pero un gentil no. Y se ponen a pensar, muchos evangelistas o misioneros a veces se enfrentan a ese tipo de problemas. Para nosotros, el mexicano, desde que México existe, que se estableció, se independizó de España, pues empezó como un país católico. Se por ahí será. El catolicismo, pues sí, tiene sus imágenes, pero moralmente hablando, ok, pues también creen en tener una sola mujer, no mates, no robes, amar a Dios, todo lo demás. Entonces, ya como que es difícil tratar de entender esta otra cultura, porque nosotros ya sabemos de antemano que estas cosas son malas. Pero en esa cultura, si muchos que van así a una isla o a tribus, cuando llegan y que es normal que el hombre tenga 2 o 3 mujeres, ¿cómo le hace el predicador para decirle, deja a tus mujeres? O cuando hacen sacrificios así. A esto se enfrentaba Pablo. Estaba enseñándoles a gente que no sabía nada del Dios. Y pues bien básico, cosas bien básicas. Finalmente aquí en esta misma página dice, las prostitutas tampoco eran exclusivamente mujeres. Los hombres también podían trabajar como prostitutos. La sociedad romana permitía las relaciones entre homosexuales sin pérdida de posesión o estatus, y estas están ampliamente documentadas. O sea que era todo un libertinaje ahí. Ajá. Por eso les dice Pablo, ya no hagan esas cosas. Ahora, nosotros en cierta manera ya sabemos que estas cosas son malas, pero hay otras cosas que la sociedad hoy en día sí permite. Por ejemplo, la fornicación o el tener relaciones antes de casarse, eso es algo bien normal hoy en esta sociedad. Pero la Biblia dice que no. ¿Verdad? O sea, ¿cuántos de aquí, no levanten sus manos, pero cuántos de aquí no son más tus manos, pero cuántos de aquí han puesto algo en los taxis que realmente no es verdad para agarrar más dinero? ¿O cuántos han puesto en una aplicación de estampillas o algo que no, para agarrar más? O sea, uno en la sociedad dice, pues está bien, el que no avanza no tranza. Pero, o sea, para Dios eso también es robar, es robar. Me acuerdo cuando, en los años 2005, 2006, cuando empezaba el internet, que yo bajaba películas y música por internet, las bajaba, y eso también era robar. Porque las quemabas. En vez de comprarlas, tú te metías al internet y, oye, ya salió esta nueva película, déjala abajo. O esta nueva canción. Eso también es robo intelectual. Pero, o sea, hay muchas cosas que tal vez nuestra sociedad diga que está bien, pero que no, para Dios están mal. ¿Y qué te va a decir la sociedad? No seas anticuado, hombre. No, eso ya pasó, hombre. No hagas esto, no hagas lo otro. No, tenemos que... Esta vida vieja, ya ese Ruri viejo, esa persona vieja ya murió. Ahora Cristo vive en nosotros. Dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. De aquí están hablando de la ley, pues de la ley del pecado, en pocas palabras, porque los gentiles nunca estuvieron bajo la ley de Moisés. Pero están en esa ley del pecado, donde mientras estás vivo,
el pecado sigue reinando en ti. Pero ya cuando mueres, el pecado ya no tiene poder sobre ti. Entonces nosotros tenemos que tener esa mentalidad de que ya estamos muertos. Ese Rudy viejo ya murió. Entonces que estamos bajo la gracia. ¿Y cómo enseñamos eso? ¿Cómo qué? ¿Cómo enseñamos eso? ¿Cómo enseñamos qué? O sea, ¿qué tenemos que hacer para demostrar eso? Pues obedecer a Dios. Sí, con tus obras, con tus actos. Esa es la manera de vida, ¿no? tu vida cotidiana, allá afuera en el mundo, cuando te vas a trabajar, cuando vas a la tienda, cuando vas manejando y alguien se te mete enfrente y le empiezas a decir cosas. Cuando le contestamos en Facebook. Pues, ándale. Ahora, uno pudiera decir, bueno, sí, se me metió el carro, le dije cosas, pero no me escuchó. ¿Verdad? No, ¿a quién lastimé? Ponle que él no, pero si tu niña está atrás escuchándote, ahí ya estás fallando. Y aunque no, Dios te está... Bueno, aparte, Dios siempre está. Ajá. Aparte, pero digo, o sea, hay gente que nos está viendo siempre. Dios nos está viendo siempre. Y nuestros hijos también miran todo lo que hacemos también. Entonces, esa es la manera en que mostramos que ya ese Rudy viejo murió. Esa persona vieja ya murió y ya no vivo yo, más vive en Cristo mío. Por eso, para nuestra parte dice Jesús, el que no esté dispuesto a cargar su propia cruz y seguirme, no puede ser mi discípulo. O sea, ni siquiera puedes considerarte un discípulo si no estás dispuesto a cargar tu cruz. Y que era la cruz, pues era donde morían. Tú tienes que decir, ok, sí, yo solo me voy a morir, me voy a matar. O sea, nadie te está muriendo, Dios no se está forzando. Tú tienes la libertad de hacerlo. También otra parte dice Jesús, nadie se pone a construir un edificio sin primero ver cuánto cuesta. Pues, igual, lo que estaba diciendo ahí, ¿quieres seguirme? Ok, vente. Pero ¿qué te va a costar? Tu vida espiritualmente, pero en esos tiempos y hoy en día en muchos lados físicamente también, literalmente a muchos les ha costado su vida por ser cristianos. Entonces tenemos que tener esa mentalidad. Dice, entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Esto también es interesante entenderlo. Nosotros vamos a ser esclavos. La pregunta es, ¿de quién quieres ser esclavo? ¿Del pecado o de Dios? Esa es la pregunta. Pero no, a veces malinterpretamos la libertad. La libertad creemos que es algo que es, la libertad quiere decir que puedes hacer lo que tú quieras. Y no, eso no es libertad, eso es caos. Sí, como he dicho muchas veces, el ejemplo que pongo, si no hubiera leyes aquí en este país, si mañana desaparecen todas las leyes desaparecieran, desaparecen los semáforos, los altos, todo. Imagínense el caos que iba a haber. ¿Cuál libertad? Yo no iba a tener libertad ni ir a la tienda porque luego me asaltan o me chocan o algo. Ahí no hay libertad. Eso no es libertad. La libertad. De hecho, en Éxodo, cuando el Señor le dice, ve y dile al faraón que los deje salir, dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, ve al faraón y dile que el Señor ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. O sea, no déjalos ir para que sean libres y hagan lo que ellos quieran. No, déjalos ir para que ya no estén bajo tu dominio, ahora van a estar bajo mi dominio. Esa es la diferencia. Entonces aquí nosotros vamos a ser esclavos. ¿Por de quién quieres ser esclavos? ¿Del pecado? Para muerte. Ajá, para el que lleva la muerte o la justicia. El otro antier estaba escuchando sobre un debate que estaban teniendo ahí sobre que si estaría bien legalizar las drogas. Y uno decía, pues que no, que está mal. Uno decía, sí, pues a final de cuentas es la libertad, dice, ¿verdad? Si alguien quiere envenenar su propio cuerpo, pues ese es el problema de él. Él lo está haciendo bajo su libertad. ¿A ti en qué te afecta si él quiere envenenarse? Eso es parte de la libertad, tenemos que aceptarlo. Y el otro dijo un punto bien importante, que sí es cierto, dice, ¿cuál libertad? Dice, ¿tú piensas que una persona de esos hombres que están allá bien adictos son libres? Ellos no son libres, ellos son esclavos de la droga. Ahí no hay libertad. Si realmente fuera libertad, te la creyera. El problema es que no son libres esas personas. Ellos son esclavos, son de la adicción. Ya no pueden, ni siquiera ya pueden razonar bien. Entonces ahí no hay libertad. Y pues sí es cierto, o sea, no. Si nosotros que somos esclavos al pecado, podemos decir, yo soy libre.
No, yo sí quiero. ¿Cuántos dicen? No, yo si quiero tomar, yo dejo de tomar. Yo no dejo de tomar porque no quiero. No, porque aunque quisieras, no puede. No puede. Sí, eres esclavo de tu pecado. Tú piensas que eres libre, pero no, tu pecado te tiene bien agarrado. Ok, vamos a seguir, dice el 17. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora ustedes son esclavos de la justicia. O sea que siguen siendo esclavos, pero ahora son esclavos de Dios. Hacen lo que Dios quiere que hagan. Entonces cuando venimos a Cristo, lo primero que tuvimos que haber hecho es reconocer que éramos esclavos del pecado. Y que estábamos mal y que no podíamos nosotros ser libres. A veces también la gente que no entiende bien el cristianismo nos acusan a los cristianos de que son muy santarrones, se creen muy santorrones, se creen mejor que unos. En realidad, si supieran bien lo que dice la Biblia, para ser cristiano primero tienes que reconocer que no eres un santorrón. Tienes que reconocer que eres un vil pecador y que vas derechito al infierno, ¿verdad? Y que vas a seguir batallando el resto de tu vida, como decíamos ahorita. Eso la gente de afuera no lo entiende, pero eso en realidad es lo que estamos diciendo, que somos esclavos y queremos ser rescatados, ser libres de la esclavitud, del pecado, para ser ahora esclavos de Dios. Dice aquí en Juan 8, la está predicando, está Jesús diciéndole a unos judíos. Dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en él, o sea, discípulos de él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con que los hará libres? Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. O sea, hasta los judíos en ese tiempo no entendían este concepto. O sea, no somos libres, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, no somos libres. Dice, no, Jesús dice, no. Mientras sigan pecando, van a seguir siendo esclavos del pecado. Yo soy el que les voy a dar libertad. Y la libertad es ser esclavos de Jesús. Eso es lo que nos da libertad. Sigue Pablo diciendo, hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. También es interesante, dice, cuando ofrecían ustedes los miembros para servir a la impureza, ¿cuál era el resultado? ¿Qué dice ahí? Más y más maldad. O sea, como que el pecado llama más pecado. Mientras tú sigas aferrado a tu vicio o a tu mala costumbre, lo que sea, va a seguir habiendo problemas. Hablando del chisme, por ejemplo. El chisme trae problemas, trae divisiones. Si nunca paras de ser chismoso o chismosa, pues simplemente va a llevar a más maldad, ¿verdad? Vas a meter a problemas a la gente. Si yo me gusta tomar y sigo tomando y ando manejando, tarde que temprano voy a chocar y va a haber más maldad. O sea, si no nos arrepentimos, simplemente nos va a llevar a más maldad. En cambio, El Señor nos deja que nos juntamos hasta ¿sí? que le demos. Sí, eso lo vimos en Romanos 1. ¿Se acuerdan? ¿Quieres lodo? Atáscate pues. Y era una forma de castigar de Dios. O sea, dices, ok, dice Dios, ¿quieres seguir ahí manchándote en el lodo? Pues dale pues. O sea, sigue juntando castigo para el día del juicio, si eso es lo que quieres. En cambio, si empezamos a practicar la justicia, más y más nos va a llevar a la santidad, porque vamos a ir aprendiendo. Ponle que un cristiano nuevo no sepa mucho. Lo que sabe lo va a empezar a practicar. Eso lo va a llevar a más santidad. Va a decir, oh, sí, la regué aquí. Y eso lo va a llevar a más santidad. Oh, la acabo de regar acá. Porque están atentos a sus pecados. Entonces, eso lo va a llevar a más santidad. Y esa es la manera que tenemos que vivir. Si tu vida de cristiano, esto lo dijo un pastor y también me impactó, dice, tenemos que analizar. Cuando recién te convertiste a Cristo, tenías por decir un año de cristiano, de cristiana. Ahora ya tienes 10 años de cristiano, de cristiana.
¿realmente has crecido? ¿O eres igual? Pues se supone que tiene que haber un crecimiento, ¿verdad? Tiene que haber, uno puede decir, no, o sea, sí es cierto, ya tengo más paz. Antes me preocupaba por todo, ahora no, ahora ya no me preocupo tanto. O no, antes explotaba así, me enojaba luego con mi esposa, mi esposo, mis hijos, ahora ya no. O sea, tiene que haber algún cambio, o sea, tiene que haber algo. La paz, la mansedumbre, el dominio propio, todos esos frutos del Espíritu que dice en Gálatas, se tiene que mostrar en nuestra vida. Ahora, si no está pasando eso, si no están habiendo esos frutos, hay que autoexaminarnos también, a ver dónde estamos fallando. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, le dice aquí Pablo, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué es dádiva? Un regalo. Es un regalo. La paga del pecado es muerte. Nosotros, como dije hace rato, íbamos derechitos al infierno. A veces no nos gusta pensar de esa manera, pero sí, o sea, ese pecado conduce a la muerte, dice aquí. Y íbamos al pecado, íbamos a la muerte. Pero el Señor nos regaló vida eterna. Eso no lo compramos, no hicimos alguna obra, ¿se acuerdan que también hablamos de eso? No nos salvó porque me bauticé, o porque la gente se circuncida, o porque mi papá y mi abuelo eran cristianos. O sea, eso es personal y Dios te la regala, es un regalo de Dios. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿a quién vamos a servir? Dice, desafortunadamente, hay muchas personas en la iglesia donde tienen un pie aquí y un pie allá. O sea, estaban aquí, en el pecado. Escuchan la palabra de Dios y dicen, tienen razón. Y ponen un pie aquí. Pero ahí el pecado no los deja cruzar bien. Ahí están en este lado, ¿verdad? Tienen un pie aquí y un pie allá. Dice muchos cristianos están convencidos del evangelio, mas no convertidos al evangelio. Es una gran diferencia. Y cuando eso lo escuché hace mucho también, cuando recién yo había venido a los pies de Cristo. Y me tocó, porque siento que así estaba al principio. He contado mi testimonio muchas veces, de que vine a la iglesia y tocaba la alabanza y todo, pero seguía juntándome con mis amigos, seguía frecuentando a las mismas personas. ¿Por qué? Porque me gustaba ese ambiente, o sea, no lo voy a negar, me gustaba ese ambiente. Yo desde chiquillo, desde los 15 años empecé a tocar en los bailes, que ya andaba ahí en los bailes, todos me gustaba ese ambiente. Pero yo estaba bien convencido de que el evangelio era verdad, que Cristo había resucitado y que me tenía que arrepentir. Yo estaba convencido. Entonces yo estaba así. Y cuando escuché eso dije, sí es cierto, yo estoy convencido, más no convertido. ¿Seré yo de esos? Híjole. Pero tenemos que dar ese último paso. Dios toca nuestro corazón, está tocando. Dice aquí, dijo Dios en una ocasión, Jesús, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno o despreciará al otro. No podemos estar así con un pie acá y un pie acá. En Apocalipsis que dice, los tibios los voy a vomitar. O eres caliente o eres frío. Pero los tibios son los peores. ¿Por qué será que los tibios son los peores? No estás ni allá ni acá, no te estás decidido, pues a dónde quieres ir. Porque el que está de este lado peca y ya. El que está en la iglesia y está también en el mundo, no solamente peca, sino que le da mal testimonio a la iglesia, le da mal testimonio a Dios, a Dios, a los demás hermanos. O sea, es peor. Si uno que no es cristiano se robó $1,000 de su trabajo, pues qué malo, es un ratero. Pero uno que sea cristiano, que robe $1,000 de su trabajo, híjole, es peor. Porque ahí ya estás dejando mal a Dios ante los demás. Yo creo que por eso Jesús dice, no, o eres frío o eres caliente, pero no seas tibio, esos son los peores. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no ser de esos peores. Entonces ya como resumen, aquí puse varios versículos de cómo Pablo está tratando está una y otra vez diciéndonos que no pequemos.
También nosotros, dice en el versículo 4, también nosotros llevemos una vida nueva. En el 6, que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. En el 7, el que muere queda liberado del pecado. El 11, considérense muertos al pecado. El 12, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. El 13, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. El 14, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. O sea, es algo que está, dice y dice y dice y dice. ¿Por qué? Porque ya lo estaban malinterpretando. La gente estaba diciendo, oh, Pablo anda predicando que puedes hacer lo que tú quieras, al cabo ya tenemos gracia. Lo que Pablo está diciendo, no. El cristiano no debe de pecar y punto. Esa es la enseñanza de Pablo. En el capítulo 1, él empieza diciendo que su misión como apóstol es predicar a las naciones, o sea, a los no judíos, en la obediencia a la fe. Porque también es un error que tenemos como cristianos. Decimos, yo creo en Dios y ya con eso me voy a salvar. La misión de Pablo era enseñar la obediencia a la fe. Estamos muertos al pecado y por lo tanto ya no vamos a pecar. Vamos a vivir siendo esclavos de la justicia. Ahora, vamos a caer, sí vamos a caer. Cuando caemos en pecado, ¿qué tenemos que hacer? Levantarnos, arrepentirnos, pedir perdón y seguir adelante. Y así hasta el día que muéramos, hasta el último suspiro que tengamos en este mundo, esa es la misión que vamos a tener. Amén. Bueno, ahí se acabó ya esta sección.